vamos a estudiar instrucciones para entrar a Canaán. Entonces hoy vamos a estudiar a la verdad central. Las instrucciones de Dios a Israel antes de entrar a Canaán muestran que Dios es justo y misericordioso con su pueblo. El versículo clave es Números 33, 53, que dice: y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Vamos a leerlos todos juntos este versículo. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Números 33, 53. Si delante de esto no le dio Jehová la orden a Moisés de que fuera pues a despojar la tierra de Canaán, mandando a que matara a la gente, que le quitara las pertenencias y que le trajera el botín. Que un botín, según la Real Academia Española, el botín es el fruto de un robo. Inclusive los soldados que cogieron 1000 por cada tribu no quisieron matar ni a los niños ni a las mujeres. Y cuando fueron a llegar al otro lado de acá del Jordán, Moisés se enojó, que no, que cómo lo habían dejado vivo, que fueran a matar, que apenas dejaran vivas las mujeres que no habían tenido contacto con hombres. Entonces yo me pongo a ver, pues, ¿cómo así que van a mandar a matar un poco de gente allá, que fueron asesinos, y que por orden de nuestro Dios Todopoderoso, y que es una venganza que tenían contra esta gente? La venganza, a mí lo que me han enseñado de que yo tengo unos ratos que la venganza es mala. Hay que perdonar y la venganza es mala. Y cómo esto van a mandar a matar mujeres, niños, ancianos y quitarle las pertenencias de ellos y traerlas y repartir el botín. Venga, repartamos el botín. Y Jehová le dijo a Moisés: la parte mía se la da el sacerdote Eleazar, la parte de mi botín. Mi botín es el futuro robo. ¿Verdad? Que yo pues, no entiendo que hay una explicación lógica para eso. Entonces yo sí quiero que me aclaren esta lectura, porque estoy muy preocupado por eso, porque van a mandar a matar niños, mujeres, ancianos. Lo que pasa es que Dios siempre tiene un propósito, y es que no se contaminen con la idolatría de esos otros pueblos, porque ellos iban a entrar a una tierra donde había mucha idolatría. ¿Y qué tenían que hacer? Matar a todos, no podían dejar vivo a nadie. Animales y todo. Los animales los trajeron en una preparación. Desoyeron la palabra del Señor y se Pero los creyentes también fueron idólatras, también bailaron al lado del becerro, también fueron idólatras y todavía están haciendo lo mismo. Yo me pongo a analizar, todavía los israelitas los judíos hacen lo mismo, matan a la gente de la otra tierra para afuera de la tierra. Eso no está bien hecho, pues. Pero hay que tener en cuenta, hermano Alberto, lo siguiente: es que el Señor es el bueno. No hay otro que sea como el Todopoderoso. O sea, Él da vida, Él la quita si quiere, Él hace lo que quiere, cuando quiera y a la hora que quiera. El Señor llamó a un pueblo, llamó a un pueblo que lo formó de entre las naciones, entre todo el mundo que había, que era pagano, adoradores de imágenes, se arrodillaban delante de cualquier cosa, hacían una cantidad de cosas y eso ofendían al Todopoderoso, al Señor del universo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el Señor desposeyó, la palabra es desposeyó, a ese pueblo, entonces lo desposeyó porque ellos de todas maneras son condenados, hermanos, porque la idolatría Dios no la tiene presente nunca y no va a disculparla. Ni la idolatría ni la clase de pecados que ellos cometían. Entonces, cuando los llevó allá, les dio una orden de cómo lo debían de hacer, porque ese pueblo llamado Israel tenía que ser luz a las naciones. ¿Quiénes son las naciones? Ustedes y yo y los que estamos aquí, son las naciones. Y él tenía que ir y llevar a ese pueblo a la luz. ¿De qué? ¿Cuál era la luz? Que amaban al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. A Él solo honrarás, que a Él solo servirás, a Él solo, no a dos ni tres. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos no hicieron caso, sino que ellos dejaron gente de aquella perversa que había, adoradores de imágenes, idólatras y todo eso, los dejaban. Entonces el pueblo se contaminó y hasta el sol de hoy
sigue esa contaminación y ellos, en vez de ser luz, son tinieblas. ¿Qué hizo el Señor? Mandó a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, para que hubieran de esos dos pueblos, el pueblo pagano que había anteriormente, pero que quiera recibir al Señor Jesucristo, y al pueblo de Israel, unir un solo pueblo. Entonces la tragedia que se vive acá estaba anunciada. Si usted lee los profetas, hermano, lea los profetas y usted vea la forma como Dios los llama, arrepiéntase, extiende su mano cada día, pero ellos no hacen caso. Entonces nunca podemos decir, es que Dios es injusto, es que Dios hizo esto, no, no podemos hacerlo, hermano, porque Él puede hacer con nosotros lo que quiera, destruirnos, desaparecernos, y tiene todo su derecho. ¿Por qué? Porque no lo honramos y lo glorificamos como debe de ser, hermano. Entonces eso tiene un trasfondo, todo esto que estamos leyendo acá tiene un trasfondo de que ellos eran paganos, adoradores a imágenes y malos, y por eso Él les dio esa tierra a ellos para que nos desposeyieran. Si les quitaran ese tipo de cosas, porque Él no quiere que la tierra se pierda, que el mundo se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Es como lo que yo quiero añadir a eso. Lo que pasa es que igual la tierra es de Israel, porque Dios se la dio a través de Abraham, ¿sí? Ya les prometió la tierra. Ellos lo que están haciendo es ocupar su tierra, que Dios ya les ha dado. O sea, ellos no se están tomando una tierra a la mala, porque si no, porque esa tierra se la prometió Dios desde Abraham. Hubo la sequía, tuvieron que ir allí, pero ellos vienen otra vez a poseer su tierra. Si esos otros pueblos hubieran sido inteligentes, la hubieran entregado, porque ellos se dieron cuenta de Dios Todopoderoso, que libró a Israel de Egipto a través de todas las plagas, pero ellos no, ellos quisieron ir a la guerra. Entonces ya en la guerra, las cosas se apoderan del botín, o sea, del pueblo que dejan ahí que decir, ¿cierto? Entonces, no, ellos están haciendo algo que igual Dios le mandó, porque es el pueblo. Listo, entonces. Mira, Dios cuando prometió a Abraham tiene el fin de inventar todas las naciones. Y el propósito de Dios era crear una nación santa para que se esparciera hasta los confines de la tierra. Y en ese propósito de Dios era eliminar a ese pueblo. O sea, si Dios era el propósito de Dios, Dios lo va a cumplir. O sea, Israel no cumplió la cabalidad con eso, pero es tan pagano como hoy. O sea, hoy en día el ser humano sigue siendo pagano, se sigue arrodillando y confiando en cualquier cosa que no es Dios. Entonces, no es algo que sea independiente de la voluntad de Dios. O sea, si Dios decidiera matarnos otro que dio la casa, lo podría hacer, sería justo. Sí. También me causaba eso mucha impresión porque en la lectura bíblica el Señor castigó mucho a muchos pueblos, Alberto, y el Señor no quiere semillas malas. Ese fruto era de un pueblo malo. Entonces, niños o no, tenían que pagar las consecuencias, porque era un pueblo rebelde. ¿Y cuántas veces los puso a andar en el desierto para llegar a la tierra prometida? ¿Cuántas veces? O sea, depurando ese pueblo, esa maldad que había, porque idolatraban y se iban contra Moisés, y Moisés a cada rato suplicándole al Señor que no castigara más a su pueblo, pero ese pueblo de corazón no sabía. Y así lastimosamente es así, era el fruto de un pueblo malo y pagar las consecuencias, porque esos niños iban a nacer malos. El ejemplo de ellos era la maldad. Pero entonces así es, Dios es amor, pero no justo. Sí, qué pena. Hay algo importante para todos. Cuando leemos la palabra de Dios, ¿sí? A veces en nuestra condición humana podemos tener una apreciación de acuerdo a lo que somos nosotros, y de repente podemos ver porciones de la palabra de Dios que de pronto hasta chocan con nuestra propia naturaleza. Y ahí es cuando a veces decimos nosotros a juicio de cada persona, puede decir, eso es justo o eso es injusto. Pero cuando en la Biblia vemos, y más aún en un recuento de la Biblia en el Antiguo Testamento, porque venimos avanzando, venimos desde Deuteronomio, y estos son órdenes de Dios. Cuando Dios da una orden y se la daba a su pueblo, era para que el pueblo lo cumpliera. Recordemos
que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, donde había unas condiciones complicadas de idolatría, y lo puso a vagar por el desierto durante 40 años. Y ellos iban a entrar a una tierra donde se iban a encontrar con una cantidad de pueblos y de situaciones que eran contrarias a la voluntad de Dios. Por eso Dios le da al pueblo de Israel, hermano, una orden que para nosotros es una dura, pero es una orden de Dios. ¿Podríamos nosotros entrar a criticar o a decir algo frente a algo que nos dice una verdad bíblica? No, porque las órdenes de Dios no son cuestionables. Obviamente que nuestra naturaleza puede seguir diciendo, es que a mí me parece injusto, y pueden haber términos, por ejemplo el tema de botín, porque esos son términos duros. Entonces Alberto me decía esta mañana, no, es que esta semana es una lucha para mí. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con eso que dice ahí. Pero ojo, hermanos, porque es que el Señor nos está preguntando si estamos de acuerdo con lo que Él dice en su palabra. Hay que hacer caso. Sí, hay algo, hermanos, y es que nosotros tenemos que tener una actitud de sujeción y de sometimiento. La palabra de Dios no es cuestionable, la podemos mirar y hay que analizar a quién le está hablando. Porque hoy el Señor no nos manda a nosotros como iglesia que vayamos a darnos bala con fulano operando. Porque estamos en el tiempo, en el pacto de la gracia, hay una condición diferente. Tremendo para ese pueblo de Israel. Muy tremendo. Y fueron desobedientes, que es lo más triste. Porque lo que el Señor les mandó a hacer, no lo hicieron. Y por no haberlo hecho, va a tener consecuencias y vamos a ver. Ahora, el tema es emocionante y debemos de tener tiempos adicionales para compartir eso. O sea, que no se quede aquí, porque el tiempo de la escuela dominical de todas maneras es igual. Pero ahorita finalizando el culto, de pronto usted va a ver que puede sentar con el hermano Juan Carlos o con nosotros y ampliamos mucho más el Listo, entonces seguimos. Hoy estudiaremos primero instrucciones para conquistar Canaán, que está entre números 51 y 56. Y segundo, ciudades de refugio, que están números 35, 10 al 2 y 25 al 27. Entonces, instrucciones para conquistar a Canaán, dice números 33, 51. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, cuando hayáis cruzado el Jordán era la última barrera natural que Israel debía atravesar para llegar a la tierra que Dios había prometido a Abraham. Antes de entrar a Canaán, Jehová da instrucciones a su pueblo en cuanto a la conquista y repartición de la tierra. Estas instrucciones muestran que Dios es justo y misericordioso con su pueblo. O sea, Él tenía un amor por su pueblo y por eso Él no quería que se contaminaran con lo que hacían las otras naciones, y por eso tenían que eliminar todas esas personas, todos los que... Números 33, 52 dice: echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. De acuerdo con Éxodo 23, 33 y Deuteronomio 20, 16 al 18, la razón para echar fuera a todos los habitantes de la tierra era el peligro de que Israel se mezclara con las costumbres de tales pueblos y se apartara de Jehová, entregándose a la idolatría. En Génesis 15:16 se sugiere que la expulsión de los habitantes de Canaán por parte de los israelitas es el cumplimiento del castigo de Jehová a tales naciones debido a su idolatría. O sea, no podía haber una mezcla. El Señor siempre puso a Israel primero, ¿cierto? Y tenían que destruirlo todo. En este sentido se relatan tres cosas. Primero,
Dios es el dueño de todas las naciones, de tal forma que todos tienen que darle cuenta de sus actos. Segundo, Dios es misericordioso, pues dio tiempo suficiente a esas naciones para que cambiaran de actitud y no lo hicieron. Y tercero, Dios castiga el pecado de todos los hombres y no solo de aquellos que forman parte de su pueblo. O sea, el Señor tenía todo organizado todo para que el pueblo no se fuera a contaminar con la idolatría de otras naciones. También los israelitas recibieron esta orden: destruiréis todas sus esculturas, destruiréis todas sus imágenes de fundición. Para referirse a las esculturas, el hebreo utiliza la palabra maskit, que significa imagen, figura, imaginación. Eran las imágenes cinceladas en piedra, metal o madera. Cuando se trata de las imágenes de fundición, se usa la palabra masak. Para hacer estas imágenes se derretía el material a usar, ya fuera oro, plata, hierro o bronce, y se vaciaban en el molde. Ahí hay una afrenta muy grave del ser humano, porque el Señor prohibió eso desde sus comienzos: no tendrás imágenes ajenas delante de mí, no te arrodillarás delante de ellas, no las adorarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos para tercera y cuarta generación. Y todo lo que nosotros adoramos y lo que carguemos como amuletos es pecado delante de la presencia del Señor. Y el Señor nos castiga por ese tipo de idolatrías, porque Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Él no quiere adoradores que se arrodillen delante de un pedazo de piedra o de un pedazo de pan. No, Él quiere ni delante de seres humanos, sino delante de Él, que es el espíritu. Él mora en nosotros cuando lo recibimos, y Él quiere el corazón del hombre. Él lo que quiere es el corazón del hombre, que lo mire solamente a Él, nada más. Él es un Dios fuerte y celoso. No quiere que mire a otra persona ni a otra cosa que no sea Él. Entonces, ahí vemos el celo del Señor y corregirlos y el enseñarles imágenes de piedra, de metal, de madera, todo eso nosotros no lo debemos ver, porque eso mismo de ayer es para hoy nosotros. No tendremos dioses ajenos delante de ellos. Los cananeos usaban estas imágenes, tanto las esculpidas como las fundidas, para representar a sus dioses, entre los cuales se destacaban Baal, Asera y Astarte. Además, los israelitas debían devastar todos sus lugares altos. El término hebreo Bamot designa aquellos santuarios construidos sobre las alturas y en los cuales se hacían sacrificios y se adoraban a los dioses paganos. Quizá la razón para construir estos santuarios en los lugares elevados era la creencia de que así estarían más cerca de la divinidad. Imagínense, y hacían sacrificios, se los ofrecían a esos ídolos, muchos A los niños. a los niños, los primogénitos los sacrificaban para poder tener algo ahí cerca. Números 33:53: y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. A vosotros os he dado la tierra. En el capítulo siguiente se definen los límites de la tierra que poseerían los israelitas. Los cálculos muestran que la extensión del territorio era aproximadamente unos 250 kilómetros de largo por 80 kilómetros de ancho, es decir, unos 20.000 kilómetros cuadrados. Esta es la porción de la tierra que Jehová prometió a Abraham y que ahora, en cumplimiento de esa promesa, entregaba a los hijos de Israel. Esta pequeña franja de tierra será la propiedad de los israelitas,
no porque la conquistaran por su propio esfuerzo, sino porque les será otorgada por Dios, el dueño de toda la tierra. O sea, Él organizó todo para que los israelitas tuvieran su espacio. Y esa tierra ha sido siempre un problema, pero las naciones no pueden entender de que esa tierra es de propiedad de los judíos. Y los judíos no entienden que ellos tienen que depender totalmente de Dios y recibirlo a Él, como lo hacemos nosotros, a nuestro Señor, como nuestro único y suficiente Salvador. Y mientras ellos estén en contienda con Dios, Dios les va a dar duro y va a permitir que otras naciones los aporreen y les hagan cosas como sucede hasta hoy. Israel no ha podido entregar a su tierra, a toda su tierra prometida, no ha podido, por causa de la dureza del corazón de Dios. Así es. Números 33 y 54. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno por las tribus de vuestros padres heredaréis. Por sorteo, según vuestros planes. Echar suertes era un método utilizado para descubrir la voluntad divina. La palabra hebrea para suerte es oral, cuyo significado original es piedrecilla. No tiene nada que ver con la magia o brujería. Echar suertes era una práctica muy común entre los pueblos antiguos para decidir sobre varios asuntos, tales como la división de la tierra, el reparto de un botín, el servicio en el santuario o el derecho a quedarse con los vestidos de un muerto. Este procedimiento es el que se ordena aquí para la repartición de la tierra de Canaán entre las tribus de Israel. Lo que se decidiría por suerte no era la extensión de la propiedad, sino la ubicación de la misma. La extensión dependería del número de personas que integraban cada tribu. O sea, el Señor ya todo lo tenía organizado. Para Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Para Él no hay nada que le estorbe.
Claro, y todo se cumple en la obediencia a Dios. Todo lo que el Señor nos manda, hagámoslo. Si no, vamos a terminar castigados. Bueno, dice Números 23:55. Y si no echaréis los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijón en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y afligidos han sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Y dicho esto siempre y así está. O sea, esa gente que quedó ahí, que era gente pagana y tienen tan muy mala, ahí están al pie de ellos, aguijones acá, los sacan de aquí, los echan de allá, de todos los lugares los echan. Ahora, por la gracia del Señor, que el Señor permitió que pudieran llegar hasta Jerusalén, pero son unos poquitos los que hay ahí. No está todo el pueblo de Israel ahí hasta que Dios les saque toda esa ciudad. Pero si ellos no los dejan, si ellos no claman a su Dios y si ellos no se entregan por completo al Señor Jesucristo, no van a tener nada, siempre van a estar así. Y la prueba es que actualmente en nuestra época tienen los mismos conflictos que tuvieron en la época que estamos aquí en la Escritura. Así es. Con respecto a lo de la desobediencia que tuvieron porque no cumplieron. Dice, pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les causará problemas. Como si tuvieran caballos en los ojos y espinas en los costados. Entonces, yo haré con ustedes lo que había pensado hacer. Por A o por B tienen que ser juiciosos porque si no van a dejar. La desobediencia trae esa consecuencia. Así es. Amén. Amén, así es. Dice, los que dejéis de ellos serán como aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados. Si Israel no cumplía a cabalidad la orden de Jehová, entonces tendrían que soportar a vecinos molestos, que serían una constante amenaza, tanto en lo espiritual como en lo político. Y así se cumplió. Eso dice Números 33:56. Además, haré a vosotros como pensé hacerlos a ellos. El permitir que antiguos habitantes de Canaán se quedaran entre los israelitas hizo que estos se mezclaran con las prácticas idolátricas. El Señor tuvo que castigar a su pueblo por ese sincretismo religioso. En el año 722 a.C., Samaria, la capital del reino del norte, es decir, Israel, sucumbió ante los asirios. En 586 a.C., Jerusalén, capital del reino del sur, o sea, Judá, cayó en manos de Babilonia. Israel desapareció como estado y Judá estuvo en cautividad hasta el año 538 a.C., fecha en que se permitió el regreso de un primer grupo de judíos. O sea, ahí tuvieron una gran consecuencia de su desobediencia. Sus acciones. Así es. Segundo, ciudades de refugio. Cuando hablamos del sincretismo, estamos hablando de mezclar religiosamente la religión con otra, o adoraciones de un Dios con otro Dios al que adoramos o creemos, siendo para que se haga caso. Es importante tener en cuenta que el Señor quiere que solamente la adoración sea para Él. Entonces, no es que hasta el día de hoy vemos muchas sectas
Segundo, ciudades de refugio, que está en Números 35, 10, 12 y 25, 27. Dice Números 35, 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán. Las instrucciones que siguen también en vigencia una vez que los israelitas se establezcan en Canaán. Luego dice 35:11: os señalaréis ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Ciudades de refugio, estas ciudades tomadas de las que les serían asignadas a los levitas, servirían de asilo a quienes por equivocación, es decir, sin intención, herirían a otro de muerte. En tal caso, el homicida, tanto nativo como extranjero, se podría asignar en la ciudad de refugio más cercana a su residencia y permanecería en ella hasta que su caso fuera resuelto en un juicio. Se asignaron 6 ciudades de refugio, 3 en Transjordania y 3 en Canaán. Luego dice 35:12: y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Que el homicida no muera antes de comparecer para juicio delante de la congregación. La finalidad humanitaria de esta legislación es evidente, pues con ella se busca refrenar la venganza privada y dar oportunidad al homicida accidental de tener un juicio justo. La palabra hebrea para vengador es goel, que también significa redentor, libertador. El goel era un pariente cercano que vengaba la muerte de un familiar o rescataba la propiedad de un pariente empobrecido, o pagaba la liberación de uno de los suyos que hubiera tenido que vengarse como esclavo. Era un defensor, un protector de los derechos del acusado. Fue el defensor. Así es. Luego dice Números 35, 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Cuando el homicida era declarado no culpable por haber matado por accidente, entonces debía permanecer en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote. Esta limitación de la libertad se consideraba como un acto expiatorio para el homicida accidental. Por eso, una vez muerto el sumo sacerdote, quedaba libre. ¿Y entonces cuánto iba a durar el sumo sacerdote? Números 35, 26, 27. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en el cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por eso. Si el homicida accidental abandonaba la ciudad de refugio antes que muriera el sumo sacerdote, podía ser matado por el vengador. De modo que la seguridad del homicida accidental dependía de su obediencia a la legislación sobre la ciudad de refugio. Claro, tenía que esperar a que el sumo sacerdote muriera, y eso a muchos les pasó, se volaban. Que morir. Aplicaciones de estudio. Debemos dar testimonio de las bendiciones de Dios y ser agradecidos con Él.
Y dice Números 31, 48 al 54. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros, por lo cual hemos ofrecido a Jehová una ofrenda, cada uno que ha hallado alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por vuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas, todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas. Fue 16.750 ciclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Sí, y hay algo, hermanos, y es que realmente cuando estamos leyendo la palabra de Dios, en particular el Antiguo Testamento, lo debemos hacer guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque si una persona mira este panorama así, entonces se podría hacer una idea de decir: no, es que eran unos bandidos, porque es lo que hoy se podría mirar. Pero realmente lo que estaban haciendo era obedeciendo una orden de Dios, y que en esta porción es parte de la historia bíblica. O sea, no ha de faltar el que saca doctrina de algo y sale y dice: es que tiene que ser así. No ha de faltar que hoy o mañana salga un grupo de bandidos y digan que ellos son bandidos, porque eso está en la Biblia. No, y no es así. O sea, no se puede sacar un texto fuera de contexto, porque entonces se vuelve un pretexto. Y hay personas haciendo eso, que con un pretexto están tomando un texto fuera de contexto. Tenemos la Biblia y que el Señor me ilumine y me diga qué es lo que debo hacer, y ya entonces dice: y duda se oporte, yo también ahora. No. O sea, tenemos que tener cuidado de toda la historia, de todo el texto, del contexto actual. Porque si usted está diciendo esto, de buenos hermanos, escuche lo que Dios dice antes y después, para poder entender claramente. Así es. Segundo, debemos echar fuera el pecado antes que nos destruya. Y es lo que dice Números 33, 50 al 56. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Desde donde le cayere la suerte, allí tendrá cada uno, por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echaréis a los moradores del país delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Miren, hermanos, aquí hay una parte fundamental: es que yo no puedo cohabitar con el pecado. Cuando nosotros compartimos, por ejemplo, con los muchachos en la fundación, ¿será que hay que echar fuera pecados? ¿O vamos a seguir habitando con ellos? La persona llega, no vamos a llegar a matar y a pues, un escenario tan así, pero usted sí tiene que matar el pecado. Si hay un amigo, un compañero, un conocido que es un factor de riesgo, hay que sacarlo. Porque si la persona cohabita y anda con el pecado, es como dice un dicho popular: el que entre la miel anda, algo se le pega.
No, hay que hacer un cambio radical, porque o si no, a esa tierra donde usted va a volver, entonces esa tierra va a estar como limpiecita o está invadida. ¿Está limpia o está sucia? Esa tierra afuera sigue estando sucia. Y entonces ahí hay que andar con mucho cuidado, porque entonces sí le tenemos que decir no a muchas cosas. ¿Cuántos meses llevas de sobriedad? 3 años ya. 3 años. Y ya has tenido que decir no a muchas cosas. Claro. Y has tenido que matar más de uno, no así pues como papá, ¿no? Pero si has tenido que decir Claro, no a que Israel. los que estén por allá pecando todo y los meter por la casa y los pego todo. Ojo, pero si ha tenido que decirle no a muchas cosas, no que no. Esa es la lucha. Y era lo que tenía que vivir el pueblo de Israel. Hoy nosotros, más aún cuando ha habido un pasado que el Señor transforma y cambia, es para una vida nueva. Sí, la persona puede seguir. Nosotros hacíamos labor misionera en un resguardo indígena y ellos tienen prácticas espiritistas. Y en la casa donde estábamos, la casa misión, en algún momento ellos como indígenas hicieron un ritual y colocaron unos estacones y unas cosas en unos lados al lado de la casa misión y las colocaron así y hicieron su ritual. Y cuando el pastor Javier llegó, ¿qué hizo? Y cogía eso afuera y se iba por ahí para otra y las tumbó todas, ¿cierto? Todas las tumbó. Y alguien que estaba dijo, a ver, hay que respetar. Y si ellos no respetan, si es que esto es un sitio consagrado a Dios, es como si hoy o mañana llega alguien a decir que tenemos que colocar una imagen por aquí de algo que se le ocurrió. No, eso no le ocurre. No. Esto es un sitio consagrado a Dios. Es para alabar y glorificar su nombre. A eso venimos. Pues tiene que haber toda verdad. Tiene que haber esa justicia hacia Dios. Porque si no, Dios mismo nos demandará. Y mire lo que dice. Y si ustedes no hacen eso, entonces yo haré con ustedes lo que yo pensé hacerle a ellos. Hay que andar finito, ¿sí? No es un juego. Pues de verdad. Y la palabra de Dios es para obedecer. Así es. Ellos no obedecieron. Tercero, debemos ser solidarios con nuestros hermanos. Sí. Dice Números 35 del 9 al 15. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado por otro lado del Jordán de la tierra de Canaán, os señalaré ciudades de refugio, tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que dejaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otros sin intención. Debemos ser solidarios con nuestros hermanos.